Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, hola. Gracias a las que a esta hora ya están acompañándome. Eh, Estoy muy agradecida de poder estar este jueves preámbulo de esta fecha tan hermosa que estamos por empezar a vivir y por qué no juntas ponemos este tiempo delante de, de nuestro amado Señor y entreguémosle también este tiempo para que sea Él el que me ayuda esta tarde a poder compartir, a poder hablar un poquito con ustedes de todo eso que Él ha ido poniendo en mi corazón en este tiempo. Padre nuestro que estás en el cielo, esta tarde, mi amado Señor, nuestro amado Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, a ti te damos toda la gloria, todo el honor, toda la preeminencia y la gratitud de nuestro corazón por poder estar a esta hora ya conectadas, por poder estar a esta hora ya acompañadas, Señor, con tantas amigas que hemos dejado todo y escogido la mejor parte para estar aquí contigo, Señor. Gracias, gracias por estos momentos que tú desciendes de tu trono, Señor. Envías palabra a mi corazón y permites que salga por mi boca. Así sea un leve vislumbre de todo ese cúmulo de pensamientos, de emociones, de sentimientos, de secretos, Señor, que yo siento a veces que estás compartiendo. Señor, gracias porque muchas veces no alcanzamos nosotros a hablar por esta boca todo lo que sentimos en nuestro corazón, pero yo te permito que tú uses mi vida, mi boca y mi corazón para esta tarde poder compartir de tu pan, Señor, ese pan de vida con cada una de las amigas que me acompañan en este momento y las que a futuro también se van a conectar y van a escuchar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por estar este tiempo con nosotros. Eres tú el Rey, Señor. Amén. Bueno, gracias, gracias, gracias. Eh, esta tarde les decía, cuando me conecté 2 minutitos tarde, se me fue el tiempo. Estaba leyendo, estaba meditando, estaba pensando con el Señor y hablando con el Señor. Señor, ayúdame a esta tarde poder compartir un ratito de lo que tú tienes puesto en mí. Y bueno, mi única intención es compartir con ustedes eh, pensamientos acerca de este tiempo que estamos por empezar a vivir. Sé que mañana, al menos aquí en Guatemala, con el día que se llama Viernes de Dolores aquí, empezamos oficialmente el feriado, el festivo, la fiesta, la conmemoración de lo que en muchos países se le dice la Semana Santa, en otros países se le dice la Semana Mayor, en otros lados también se conoce como tiempo de Calvario o tiempo de sacrificio. He escuchado muchos sinónimos aludidos a esta semana. ¿Qué es esta semana en sí? Sé que para muchos de nosotras, por mucho tiempo o tal vez hasta el día de hoy, puede ser una semana de descanso o puede ser una semana de cansancio, porque al menos aquí mañana ya no van los niños a estudiar. Entonces yo me recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, yo decía, ay, ¿qué los voy a poner a hacer toda la semana? Y es que ni siquiera van el lunes siguiente después de la semana mayor o semana santa, sino hasta el día martes. Entonces, para mí eso era casi una vacación ininterminable. Después, los hijos crecieron ya, era la semana también de salir de paseo, de ver a dónde nos vamos. Ya podemos salir, ya podemos ir y, y vivir la Semana Santa de diferente manera. Creo yo que a partir del primer momento, de la primera semana que el Padre permitió que su Hijo amado, su único, padeciera y viviera y sufriera y sintiera en Él. Desde esa primera semana que empezamos a conmemorar el día de mañana, yo creo que la intención de dejarlo a perpetuidad
era que cada uno de nosotros cada año nos tomáramos esos días para reflexionar acerca de lo sucedido, acerca de lo acontecido, acerca de lo vivido y el por qué, cuál fue la razón. Sí, nos han dicho desde el día uno que Él pagó por nuestra salvación, que Él pagó por nuestra salud, que Él pagó para que nosotros tengamos una vida diferente a la que teníamos antes de permitir que Él entrara a ser participante activo, copartícipe, amigo, socio, padre, esposo, jefe, el amor de nuestra vida, la razón de nuestro existir. Antes de ese día en que tú y yo le rendimos a Él nuestro corazón, nuestra vida, mi cabeza se inclinó en señal de soy una necesitada. Verdaderamente he probado todo y nada me ha funcionado. Estoy aquí, tal vez como yo, tú pudiste tal vez estar así o tal vez no, pero yo estaba en el peor día de mi vida, en la peor época, en la peor etapa, en la peor estación, porque yo estuve 9 meses con la luz apagada en mi vida. 9 meses en los cuales yo les digo hasta la fecha que no me recuerdo qué fue. Y así me encontró Jesús. Así llegué yo a una reunión donde me brindaron la oportunidad, mis ojos empezaron a ser abiertos ante la inminente realidad. Yo necesito un cambio. Yo lo necesito a Él. He probado todo, nada me ha funcionado. Y ahí empezó mi divino romance. Ahí empezó la reingeniería de vida. Ahí empezó el proceso de transformación, que no me di cuenta que estaba en él, pero es que lo dice la palabra, que los hijos de Dios, los que hemos rendido un día nuestra vida a Él, lo que le hemos dicho, sí Señor, te doy permiso que entres y me ayudes a cambiar todo este desorden, toda esta tristeza, todo este lamento que ha sido mi vida hasta el día de hoy. Dice que desde ese primer momento, Jesús, que es la luz del mundo, y que Él lo dijo, yo soy la luz, yo soy la sal, entrara y alumbrara nuestra vida. Y desde ese primer momento empezamos a caminar en Él, acercándonos, 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 caminando hacia la plenitud de nuestro mediodía en Dios. Eso lo dice el Proverbio 4:18 y es una de mis porciones favoritas, casi que es el lema de mi vivir y mi existir. Por eso cada vez que me dicen lo bien que estoy, lo bien que me veo, cómo estoy de sana, cómo estoy de fuerte, cómo así que a mi edad yo todavía tal cosa, yo solo me río y respondo y espérate, espérate cómo me voy a poner, porque lo mejor no ha llegado todavía. Todavía voy de camino, todavía lo mejor está por venir. Vivo con esa expectativa, con ese anhelo, con ese deseo de un día poder llegar aquí y ahora, entrar a la plenitud de la talla de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero para llegar a eso tenemos que conocer cosas básicas, sencillas, pero tremendamente poderosas. Conocerlo puede ser sencillo o puede ser difícil. Sencillo si en tu corazón nace la decisión, el deseo, el anhelo, el propósito de conocerle más, de saber más de qué se trata. ¿De qué se trata? No solo lo que dice este libro, sino cómo esto aplica a mí. Me han dicho que puede entrar a ser como escrito en mi corazón. ¡Wow! Yo no sé si las miles de páginas que este libro tiene algún día van a poder ser escritas en mi corazón. Sería mi mayor anhelo. Pero lo que sí estoy procurando desde hace un tiempo es que cada vez que yo leo pueda encontrar los secretos, los misterios, las revelaciones que Él dejó ahí para ti y para mí.
y ahora que se avecina. Ha sido un todo, porque hace más o menos un mes, mes y medio que venimos ya trabajando, tal vez desde antes, pero ya con mayor seriedad en las dos metamorfosis que vamos a tener este año. Dos reuniones de mujeres, dos congresos de mujeres, dos convocatorias santas. El shofar ya ha sido sonado. Dios ya lo anunció desde los cielos, que el 31 de mayo y 1 de junio vamos a estar en Pereira, Colombia, un lugar hermosísimo de conocer, pero más hermosísimo es lo que va a pasar ahí, lo que va a acontecer ahí, porque donde dos o tres o más se reúnen en su nombre, Él desciende, Él baja, y no solo se reúnen en su nombre, sino lo reverencian. Él llega, Él acude, y Él habla, Él anuncia, y Él hace aquello para lo cual Él propuso que se lleve a cabo. Entonces, desde ya te invitamos. Y luego, el 13 y 14 de septiembre, nos vamos a ir a otro lugar. Vamos a visitar Costa Rica, donde va a tener lugar, va a llevarse a cabo nuestra segunda cita de amor con el Padre, donde vamos a poder volver a estar, esas amigas que no vemos desde hace un año, que no vemos desde hace meses, o tal vez desde más tiempo, porque no pudieron llegar a las últimas, y poder abrazarlas y poder disfrutar no solo de la coinonía, porque mirad cuán bueno, cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, pero también recibir, estar como María sentadas a los pies del Maestro y recibir lo que Él tiene para cada una de nosotros. Y bueno, ahí empezó esto que, de lo cual hoy les voy a hablar un poquito. El proceso de preguntar, de inquirir, Señor, ¿y este año qué? ¿Y este año qué? Porque aunque no lo creas, a mí me toca. Yo soy la designada para recibir de Dios las instrucciones, imagínate, las directrices, el consejo de qué quiere Él hacer, cómo lo quiere hacer, con quién lo quiere hacer y qué quiere hablar. El nombre, el tema, el lema, los versículos de apoyo y luego las ayudas idóneas para que puedan ayudarme y ellas a hacer el trabajo que ya resta, y es anunciar, como anunciadoras de Sion, pararse desde las azoteas y dar voces y anunciar lo que Él quiere que cada una de nosotros anunciemos al norte, al sur, al este, al oeste, porque llegan mujeres de los 4 puntos cardinales y ellas llevan y ellas hacen aquello que reciben. Por eso es que esto se está replicando, por eso es que esto se está multiplicando, este es divino, son las matemáticas divinas, porque cuando yo me iba a imaginar o pensar que Dios iba a ser capaz de usar esto, pero sí, por eso no me queda más que agradecer y seguir apasionadamente necesitada más de Él. Y bueno, ahorita que estaba por entrar yo, Señor, viene Semana Santa, es una semana donde voy a poder estar sola, pues mi hija se va, vamos a estar con Enrique, él va a estar en sus cosas, yo voy a poder estar sin ningún compromiso, sin nada que me quite el tiempo o me distraiga de buscar, de inquirir, de que me termines de ayudar a dibujar y a configurar lo primero que tenemos por delante, que es lo del mes de junio. Y él empezó a hablar, pero también me empezó a hablar de muchas cosas al corazón. Y entre esas, una noche estaba orando y estaba preguntándole al Señor cuando me dijo, ¿conoces lo sucedido? ¿Te has dado a la tarea de conocer y escudriñar qué fue lo que realmente mi hijo vivió? Mi hijo atravesó, mi hijo pasó. ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció en la cruz? El verdadero significado de la cruz. Y yo sé que la cruz es el ancla de nuestra salvación. Yo sé que sin cruz no hay evangelio. Yo sé que la cruz representa el pago. Yo sé que, que la llave para entrar a la presencia, al lugar santísimo, al lugar de adoración donde podemos entrar con el Padre confiadamente, esa llave tiene forma de cruz. Yo lo sé, pero eso es muy básico.
muy por encima. Y me di cuenta con tristeza, Señor, sí conozco, pero no conozco. Enséñame. Yo quiero conocer más. Yo quiero inquirir más. Yo quiero saber más. Yo quiero, Señor, que tú me cuentes, que tú me compartas. Y empecé a buscar los versículos. Y esta tarde les quiero contar un poquito, porque no solo me hizo sentir que nos es necesario como hijas saber cuánto valor tenemos, qué precio fue pagado, cuál fue el honorario cobrado a Jesucristo, que Él gustosamente pagó. Es que el día que yo encontré ese versículo cuando dice que Él gustó de la cruz, gustó del padecimiento porque sabía que era ahí donde Él iba a llevar a cabo la paga, para que nosotros pudiéramos entrar y accesar a todo lo que por calidad a Él le correspondía y a lo cual Él renunció para entregarlo, para regalarlo, para pasarlo, para transferirlo a cada uno de nosotros. Lo único que necesitamos es recibirlo por gracia, porque es un favor no merecido, y creer que eso es para nosotros y que yo soy eso por fe. Dos ingredientes que no nos cuesta un centavo, ni años de estudio, ni preparación académica o teológica. Se trata de corazón. Entonces, esta tarde, si tú no te crees merecedora, si tú todavía te sientes poco, si tú todavía te sabes o te imaginas que tu pecado fue tan grande que no tienes derecho a, yo te digo, amiga mía, que estás equivocada. Porque Él sabía aún los pecados que de aquí en adelante cada una de nosotros vamos a cometer, las desobediencias que todavía vamos a tener, las veces que vamos a querer todavía explicarle a Él cómo son las cosas, como alguna de nosotros solíamos hacer y algunas veces todavía lo intentamos. Él sabe las veces que te vas a justificar por no hacer. Y aún así, Él fue gustoso y pagó para que aquí y ahora lo que Él anunció cuando comenzó su ministerio, cuando Él dijo, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir, mas yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Erróneamente yo creía que eso era lo que yo ya tenía ahora, una casa bonita, un carro, pues no tener necesidad mayor de lo que necesito para vivir, para mis gustos, para cosas tan innecesarias. Creemos que esa vida en abundancia es, como dicen en Colombia, el carro, la casa y la beca. Eso es muy barato. Eso es nada, porque eso perece, perece. Nuestro destino es eterno y es lo primero que Él nos entregó como pago de lo que Él sufrió. Yo encontré un versículo leyendo y está en Isaías 53. Y siento esta tarde comenzar con esto, porque en esta semana mayor, en esta semana santa, en esta semana de descanso que muchas vamos a tener, y aún las que van a salir de viaje y van a ir a algún lugar con familia, eso está bien. Eso no tiene nada de malo. Pero en ese tiempo tú puedes apartar momentos y estar con Él y meditar y buscar en la palabra. ¿Qué significa lo que tú hiciste? ¿Cómo fue tu paso por la cruz? ¿Cómo fue el vía crucis? ¿Cómo fue la pasión que sufriste toda esa semana o los últimos días o las últimas horas? Yo quiero conocer más de ti. Isaías 53 habla sin nombre, pero profetizó lo que el Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo,
siendo perfecto y habiendo sido encontrado sin pecado, iba a sufrir e iba a padecer. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebrantos. Y como que escondido de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Imagínense, ya lleva 3 atributos. No son atributos, 3 ¿qué? Despreciado y desechado entre los hombres. Ciertamente, el versículo 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, tú y yo y toda esta generación y las generaciones pasadas y las generaciones futuras, desde Adán, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, mas el Señor cargó en él el pecado por todos nosotros. El Señor Dios, Yahvé, Jehová, Elohim, cargó en él, puso en él, depositó en él. ¿En quién? En Jesucristo. Fue designio del Padre, fue deseo del Padre, fue voluntad del Padre, fue mandato del Padre. ¿Y el Hijo qué hizo? Gustó de lo que el Padre le dio, de lo que el Padre decidió. Él aceptó, porque sabía que había un gozo y habría un gozo puesto delante de Él. Y éramos nosotros, tú y yo, tú y yo. Angustiado él y no afligido. Angustiado él y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió la boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¡Wow! Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, escuchen, abran su espíritu y su corazón a esta verdad, que a mí me quebró entonces. Con todo eso, el Señor Padre, el Padre Dios, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, en ofrenda, en pago por ¿el pecado de quién? Tuyo, mío y del resto de la humanidad. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. La voluntad de Dios Padre será en su mano prosperada. Verá el fruto
de la aflicción de su alma. Quedará satisfecho por su conocimiento. Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. ¿Se dan cuenta? Que fue el Padre. Y aquí se cumple Juan 3:23. Porque de tal manera el Padre nos amó, que dio, que entregó, que designó a su Hijo para que muriera y fuera pago por todos nosotros. ¿Por qué pagó Jesús? ¿Te has preguntado alguna vez? Lo primero que debemos de saber fue que fue un sacrificio perfecto. Fue un acto perfecto. Por eso bien haríamos en considerar la obra del Calvario como una obra perfecta de principio a fin. No hubo nada que quedara sin sufrir por ello, ni hubo nada que quedara sin ser expuesto. Todo, absolutamente lo que se tenía que hacer fue hecho, porque cuando Él pronunció sus últimas palabras en un suspiro, y a mí me impactó también el día que leí y me di cuenta que Jesús en la cruz pudo haber, decían los expertos que pudo haber vivido varias horas más en la agonía. ¿Y saben qué? No resistió, murió de amor. ¿Saben por qué? Porque en el Getsemaní, unos días antes de que todo esto comenzara, en el inicio de todas las cosas de esta semana que vamos a empezar a conmemorar el día de mañana, ahí en el Getsemaní, Él ganó la batalla. Él luchó, contendió con el Padre hasta lo sumo y perdió, pero ganó. Porque Él gritó, imagínense cuánta angustia, cuál, cuál sería su clamor, cuál sería su oración, cuál sería su hablar con el Padre, cuál sería su no contender, pero platicar, hablar, tratar de tener una comunión, comunicación con su Padre, para que haya al punto de llegado de decir, Padre, Padre, si puedes, si quieres, si te conviene, pasa de mí esta copa. ¿A qué copa se hacía referencia Jesús? La copa que él sabía que tenía que beber. ¿Sabes tú cuál copa era? Yo no lo sabía. Lo acabo de saber hace un mes. Y lo anoté por aquí en mi cuaderno. No sé si la voy a llegar a encontrar o no. Pero ¿saben qué me impactó? Que la copa a la que Jesús estaba haciendo referencia es la copa de ira, que allá en los últimos capítulos del Apocalipsis está anunciado que la ira de Dios Padre, la copa de la ira de Dios Padre, que es la muerte como paga por los pecados de la humanidad, va a ser derramada sobre el mundo, sobre aquellos que no le han creído, sobre aquellos que no le han entregado la oportunidad de que viven sus vidas como copartícipe, como miembro activo de su vida. No le entregaron su vida, no le entregaron la oportunidad de ser ayudados, no le entregaron la oportunidad de vivir con Él, y sobre de ellos va a ser derramada esa copa de ira. Y Jesús sabía que Él iba a tener que tomar esa copa. ¿Y qué es lo que esa copa iba a producir en Jesús? Tampoco yo había pensado en eso. Me imagino que tú lo sabes, pero yo igual te lo voy a contar por si hay alguien aquí que no lo sepa. Al caer en Jesús la ira de Dios, automáticamente la unidad indivisible, la dependencia que había de Jesús hacia el Padre, iba a ser rota. Porque Dios no comparte, no comulga, no convive
con el pecado. Jesús se iba a hacer inmundo, se iba a hacer pecador, se iba a hacer culpable, se iba a hacer abominación delante del Padre. E iba a tener que pasar la pasión y el sufrimiento del Calvario, de los azotes y de la vía dolorosa hasta llegar a la cruz, lejos de la comunión del Padre, por ti y por mí. Yo no me puedo imaginar eso. En su humanidad, Él sabía que Él tenía una relación estrecha, de tal manera que lo que escuchaba al Padre decir, eso hablaba. Y lo que veía en su tiempo de oración con el Padre, al Padre hacer, eso hacía. En ese momento, yo no sé si Él bebió la copa en el Getsemaní mismo, porque dice, si puedes, pasa de mí esta copa. Mas si no, sea hecha tu voluntad. Tengo que terminar de averiguar si la copa Él la bebió en ese momento. Imagínense sus siguientes días, sus siguientes horas, sus siguientes momentos, separado de Dios. Y alguna vez yo le escuché a un maestro hace pocos días, no alguna vez, hace pocos días yo le escuché a un hombre de Dios decir que Jesús, los médicos y los teólogos y los que estudian todo eso, decían que Él pudo haber vivido más horas, pero que fue tal el dolor de la separación y de todo el peso de culpa que había caído sobre de Él, que literalmente murió y expiró. ¿Pero qué dijo antes de morir? Consumado es. Y también esa palabra consumado es significa tetelestai, que es perfectamente perfecto, completamente completo. El acto realizado, lo llevado a cabo, el pago efectuado fue perfecto. Hice lo que tenía que hacer, pasé por lo que tenía que pasar, sufrí lo que tenía que sufrir, llevé en mí lo que tenía que llevar para entregarte a ti y entregarme a mí todo lo que nos entregó. Mi marido hace poco tiempo escribió este libro. Y cuando yo lo agarré, él decía trascendencia de nacer de nuevo. Y la oportunidad que tú y yo tuvimos de nacer un día de nuevo al Espíritu y empezar a vivir la vida que tú y yo tenemos hoy, fue gracias a ese momento vivido, a lo acontecido, a lo sucedido ahí, en el Gólgota. ¿Alguna vez tú le has dado al Padre en oración gracias por el Gólgota? Gracias por la cruz, yo sé que sí. Pero todo lo que se vivió en el Gólgota, wow. Gracias por la preciosa sangre que derramó hasta la última gota. Última gota. Cuando esta semana tú comas el pan y tomes el vino y te estés tomando ese poquito de vino, bébete hasta la última gota en remembranza de aquel que derramó hasta su última gota por ti y por mí, por tu vida y por mi vida, para injertarnos en el olivo puro, para hacernos descendencia de Abraham, para que tú y yo tengamos derecho a heredar toda la bendición de Abraham. Ese es otro cantar. Pero lo principal, la sustancia. Imagínense que Enrique encontró 100 atributos, 100. Sé que hay más, él dice que sabe que hay más y que va a seguir estudiando y aprendiendo, pero encontró 100 atributos de lo que el nuevo nacimiento nos entrega. Yo no sé cuántas de ustedes lo tienen, pero yo ya le dije que tiene que mandar a imprimir una segunda vez porque necesitamos seguir compartiendo esto. Es parte de nuestro legado,
Esto debería ser un libro de texto para todas las mujeres en excelencia, para que sepamos quiénes somos en Cristo, qué valor tenemos y cuál es la herencia a la cual nosotros hemos sido llamadas y cuál es el mandato que tenemos, y es de vivir y de reflejar cada uno de estos atributos que se han hecho carne, sangre y vida en nosotros, que esto sea el fruto que tú y yo nos vivamos y nos movamos y tengamos nuestro día a día. Y hay más, yo sé que hay más. Me encontré también ayer que iba a dar un estudio a un grupo de maestras que tengo una vez al mes, y encontré algo que hicimos con Claudia para un evento de mujeres, que también creo que lo habíamos hecho para una reingeniería. Es esto que dice: lo trascendental que Jesús hizo por nosotros y nos entregó. ¿En dónde? En la cruz. Yo sé que alguna vez te dieron una de estas hojitas. Búscala, porque yo sé que no la botaste a la basura. Y léela, medítala en estos días. Porque dice: Jesús hizo esto, Jesús nos entrega esto, Jesús nos pide hacer esto, nos llama a hacer esto, nos lleva y nos promete. Son seis subtítulos, y abajo hay una serie de regalos que Dios nos entrega en la cruz. Y el centro de estas dos páginas es la cruz. Yo ayer que lo veía decía: wow, Señor, hasta alabanzas hay, yo te las he cantado. El centro de mi vida es Jesús. Es el centro, verdaderamente Jesús, el centro de nuestra vida. La cruz de Jesús, ¿alguna vez ha sido el centro de tu vida? ¿Sabes cómo lo sabemos? Si conocemos lo que es el amor sacrificial, como el que Jesús vivió en la cruz. ¿Alguna vez has sufrido hasta lo sumo? ¿Has perdonado hasta lo sumo? ¿Has amado y has seguido creyendo por alguien hasta lo sumo? Entonces puedes decir que conoces el amor del Calvario. ¿Sabes? Este sacrificio fue y es perfectamente perfecto, porque es un sacrificio actual. No fue hace 2000 años que pasó y ahora lo rememoramos. Está vivo, porque sigue produciendo en nosotros ese fruto. No fue una vez y para siempre, pero sigue dando vida, sigue dando salvación y sigue dando bendición a todos los que cada día se están añadiendo como hijos de Dios. Yo encontré ah, más o menos 5 bendiciones, regalos, herencias que Dios nos entregó en la cruz, a través de lo que Él permitió a su Hijo sufrir. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Se entregó, se dio todo lo que a Él le correspondía, todo lo que Él era, todo lo que Él tenía y todo lo que Él podía. Lo entregó, lo cedió, para que fuera traspasado, pasado por derecho legal a nosotros. Wow. El primer regalo que Él nos dio, ¿cuál creen que fue? Cuando Él estuvo dispuesto a recibir todo el mal. Sí, el mal. El producto de nuestro pecado. Porque el que produce pecado produce muerte, produce maldad. Todo lo que hacemos en pecado produce fruto malo. Y todo ese mal que nos correspondía a ti y a mí cayó sobre Jesús, para que todo el bien que correspondía a Jesús cayera sobre nosotros. ¿Se dan cuenta? Él se puso en lugar nuestro. Hubo un intercambio del mal por el bien. Todo lo malo,
lo nefasto, lo horrible y lo terrible con horrible que merecíamos, porque dice la palabra que todos nosotros nos descarriamos, pecamos. Por lo tanto, la paga del pecado es muerte. Y eso era lo que nos correspondía. Todo eso que me correspondía a mí, Azucena, cayó sobre Jesús. Para que todo el bien que le correspondía a Jesús quedara a disposición como una chequera, como una tarjeta de débito, sin límites, a favor mío, de bendición, de lo bueno, lo santo, lo puro, lo de buen nombre, en lo que hay virtud alguna. Todo lo lleno de virtud ahora es mío, porque Jesús pagó por él, pero ¿sabes qué? También es tuyo. No nos podemos conformar con menos que empezar a vivir como mujeres de nuevo nivel en Cristo Jesús después de esta tarde. A través de empezar a conocer algo, y a ti te toca inquirir en tu casa el resto y buscar. Y por favor me compartes si encontraste más atributos, más regalos, más bendiciones del intercambio divino que se llevó a cabo en esa cruz a favor nuestro. Esa fue la primera verdad o el primer intercambio. Él fue castigado por nuestra transgresión e iniquidad para que nosotros pudiésemos ser ¿qué? Perdonados. ¡Wow! Jesús fue castigado. ¿Ustedes creen que él recibió castigo sin merecer? ¿Qué fueron los 39 latigazos? ¿Eso no fue castigo? ¡Wow! Fue más que castigo, fue tortura. Él fue castigado por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, para que nosotros pudiéramos ser perdonados y tener paz con Dios Padre. Porque la paz con Dios viene a través del perdón. Cuando tú te sabes perdonada. Mientras no te sepas perdonada, no puedes tener paz para con Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que tú y yo hoy manejamos, la tenemos, la podemos dar, la podemos ofrecer, la podemos transferir, la podemos regalar a alguien más porque la llevamos con nosotros, porque nos sabemos y somos perdonadas. ¡Wow! El segundo regalo. Jesús fue herido para que yo, Azucena, y tú, Marta, tú, Claudia, tú, Ginette, tú, Norma, tú, María del Carmen, tú, Romy, tú, Rocío, tú, Mari, tú, Laura, tú, Olga, tú, Astrid, tú, Nelly, tú, Jairi, tú, Patri, tú, Luz María, pudiéramos ser ¿qué? Sanos, sanados, libres de toda enfermedad. ¡Wow! Con todo esto, dice la palabra en el versículo 10, el Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento por ti y por mí. Él llevó en él todas las enfermedades, todos los dolores que has tenido. Todos esos terribles dolores que alguna vez alguna de ustedes pudo haber sufrido con una quebradura de algo, con un golpe, por una operación, por una vuelta de anestesia, o simplemente por un cáncer, que sea el dolor más intenso que has tenido, no es nada comparado al dolor intenso que Jesús sufrió para que tú fueses sana. ¡Wow! Y fue necesario que su alma se hiciera ofrenda por la culpa de toda la humanidad, para que nosotros pudiéramos ser libres. Jesús fue herido para que nosotros pudiéramos ser sanos. Miren, hay un versículo que acabo de estar leyendo la semana pasada, que estoy leyendo el proverbio diario. Hijo mío, hija mía, está atenta a mis palabras. ¿Cuántas están enfermas hoy? ¿Hay alguien aquí enfermo? ¿No? Pero si hay alguien enfermo, ¿conoces a alguien enfermo?
regálale el versículo, el Proverbio 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Las palabras del Señor, y las palabras están en la palabra, ¿verdad? Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, a los que la hallan, y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios es nuestra medicina diaria. Si te tienes que tomar tu pastilla de la presión 2 veces al día, 2 veces al día, abre la palabra y come la palabra de Dios antes de tragarte la pastilla. Empieza a buscar versículos donde dice que eres sana y empieza a comer tu medicina, porque es medicina a todo tu cuerpo y te va a sanar. Acabo de estar escuchando el testimonio de un médico, que él dice que le receta a todos sus pacientes. Ya mandó a imprimir en sus recetas tantas veces al día, y las veces que usted se tiene que tomar esta pastilla, tiene que abrir la palabra de Dios y leer un versículo de sanidad para su vida, de bendición para su vida, porque la palabra de Dios es medicina a todo su cuerpo. Y me gustó ese hombre. No le tengo cara todavía, pero me gustó ese hombre por lo atrevido. Este es el tiempo que tenemos que salir y ser atrevidas y atrevernos a hacer cosas como esas. ¡Wow! El tercer regalo que Él nos dio, el tercer bendición, pedazo de su vida que Él nos dio, de su herencia, de su ser. Jesús fue hecho pecado para que tú y yo fuéramos hechos justos, con su justicia, sin esfuerzo, sin paga, sin pagar condena, sin pagar culpa, sin sufrimiento. Solo se recibe hoy por fe. El saber y agradecer. La gratitud de lo que Él un día hizo es algo con lo cual tendríamos que vivir todos los días de nuestra vida y seguir agradeciendo porque no lo merecíamos. Hacerse el pecado con mi pecado, el que fue sin mancha, el que nunca pecó ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, el que la intención del corazón fue sana y perfecta. Él supo lo que era, sobre toda cosa, guardar su corazón para que de él manara la vida. Y es el consejo que le sigue en ese Proverbio 4:23. Que sobre toda cosa guardemos nuestro corazón. Jesús tuvo que ser hecho pecado. Él fue hecho pecado. Cuando se bebió la copa de la ira de Dios, se hizo todo el pecado por ti y por mí, para que fuésemos nosotros hechos justicia en Dios. Fuimos justificados por el sacrificio del Calvario, por el sacrificio en la cruz. ¡Wow! Jesús pagó la pena de nuestro pecado con su muerte, para que nosotros pudiéramos participar de su vida y vida en abundancia. Lo que Él anunció en el Evangelio de Juan, creo que es el 10:10, cuando Él dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Aquí se cumple. Cuando Jesús gustó la muerte, dice la palabra, ¡ay! Gustó la muerte por nosotros para que podamos ser partícipes de su vida. Tú eres hoy partícipe de la vida de Cristo. Por eso, amiga, yo hoy te reto y me reto a que de ahora en adelante cada día de nuestra vida cuente para dar vida eterna en alguien más, para sembrar vida eterna en más corazones, para transferir y transmitir vida eterna a cuantos más podamos. Ya basta ser de la secreta, ya basta decir no puedo, soy tímida, soy de pocas palabras, soy tartamuda, ciega, tonta, muda, sordomuda, como nos creamos. Atrevámonos y Él va a hacer el resto.
Han oído un montón de veces que cuando hacemos el casi nada, Él hace el casi todo. Uy, ya se me fue la tarde. Dios mío. Gálatas 3, 13 y 14 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley cuando Él permitió ser colgado en un madero. Wow, wow. Desde Levítico dice que maldito el hombre que es colgado en un madero. Él se hizo maldición por nosotros. Wow. 5. En la cruz Jesús recibió, sufrió toda la pobreza del mundo para que tú y yo pudiéramos ser participantes, copartícipes de su riqueza. Sí, tú y yo somos ricos en Cristo Jesús, en aquel que nos amó. Jesús sufrió pobreza para que nosotros pudiéramos participar de su abundancia. Wow. En Mateo 27 se narra la crucifixión y se narra el momento y tan... Miren, yo no sé si tú has leído que Jesús le quitaron toda su ropa. Cada hombre tenía 4 prendas y eran 4 guardias, entonces una prenda de Jesús fue para cada guardia. Y la quinta, que era la túnica sin costura, por eso no la podían romper, la rifaron para ver a quién de ellos le tocaba. Su desnudez física quedó expuesta y eso era la mayor vergüenza, el mayor rechazo, la mayor indignidad que un ser humano podía sufrir y puede sufrir hasta el día de hoy. El andar desnudo, el caminar desnudo. Y Jesús lo desnudaron porque dice que estuvo a la vista de todos los que pasaban. También relata en el Evangelio de Mateo que las mujeres se quedaron a cierta distancia. ¿Por qué creen? Por respeto. La única que se acercó a la cruz fue su madre, porque era su madre. Las demás mujeres guardaron distancia por respeto al que estaba siendo de tal manera indigno que su desnudez había sido expuesta. Y dice el relato en la Biblia que los guardias le guardaron eso, o cuidaron eso. Yo creo que estaban guardando las partes íntimas de Jesús de que nadie las arrancara, las lastimara, las magullara más de lo que ya podían haber estado. Porque más de algún malo iba a querer hacerle alguna maldad extra, porque así es el corazón del hombre. Y los guardias se quedaron ahí para guardar y cuidar eso. Imagínense al punto, yo no sé si tú alguna vez has meditado en eso. Yo he pasado las últimas noches de esta semana pensando mucho acerca de eso y diciéndole, Señor, ayúdame, ayúdame a agradecerte más, ayúdame a ser más como tú, ayúdame a vivir más como tú, ayúdame a ser conformada más y más y más a tu imagen y semejanza, Señor, porque yo quiero verdaderamente ser de esas mujeres que hacen que tu vida en mí cuente para vida eterna de muchos, de muchos, de muchos, de muchos. La sexta cosa fue que sufrió la vergüenza. Y la vergüenza la sufrió cuando fue desnudado. Me había saltado el 6. No fue por pobreza que él fue desnudo. Jesús sufrió mi vergüenza, nuestra vergüenza, para que nosotros participemos de su gloria. Ese es el número 6. La vergüenza de la desnudez creo que es el peor insulto y la peor ofensa. Aquí en Guatemala, la semana pasada, en un sector muy exclusivo de la capital, un hombre celoso de venganza, sed de venganza, porque el entrenador personal de su esposa tuvo un romance con ella. Agarraron al muchacho y lo desnudaron, los guardaespaldas de él, y lo hicieron caminar no sé cuántos kilómetros desnudo a la hora de mayor tráfico
en el sector de mayor circulación de alto nivel aquí en Guatemala. Ustedes se imaginan el castigo, el oprobio. Dicen que ese muchacho está interno ahorita en un psiquiátrico. Yo no me puedo imaginar qué es eso. Pero aquí estaba yo estudiando que la vergüenza es uno de los traumas más terribles y más fuertes que puede sufrir un ser humano. La vergüenza de la desnudez. Imagínense. Wow. Y eso estaba destinado para ti y para mí. El que todo nos fuera quitado como paga por el pecado. Que nosotros, tú y yo, culpables, habíamos cometido. Wow. ¿Y saben por qué hizo Jesús eso? Para que el Padre pudiera llevar muchos más hijos a Él. Wow. Por eso estuvo dispuesto y le dijo, sí, Padre, hasta donde sea que tenga que llegar, voy a llegar. Lo que sea que tenga que hacer, yo voy a hacer. ¿Es lo que tú quieres, Padre? Hable, Señor, que su siervo escucha. Yo me imagino que esas fueron las respuestas de Jesús ya rendido de amor por el Padre y de obediencia a Él. ¿Quiénes somos entonces tú y yo para no obedecer lo que nos pide hacer si es el casi nada? Porque Él hace el casi todo. Tal vez nos manda a pedir perdón, tal vez nos manda a humillarnos delante de alguien, tal vez nos manda a ayudar a alguien que no queremos, tal vez nos manda a ir y buscar a alguien y recoger a alguien y levantar a alguien que hasta no es de nuestros favoritos. Por favor, que nunca más vuelva a encontrar un corazón apercibido, más que dispuesto y anhelante de obedecer y de amar a Dios por sobre todas las cosas. Ay, Jesús no solo sufrió mi vergüenza y nuestra vergüenza, sino que también Jesús sufrió, este es el séptimo regalo que nos dio, sufrir nuestro rechazo para que Dios nos pudiera dar aceptación como hijos, porque Él nos había predestinado ser adoptados hijos desde antes de la fundación del mundo por el puro placer. Y por causa del pecado fue necesario el que alguien viniera y pagara por nosotros, para ser reconciliados con Dios, para tener acceso. Todas sabemos que en el momento que Jesús expiró, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Ningún hombre, ningún ser humano tenía la capacidad ni la suficiente fuerza para partir ese velo. Y Dios Padre lo rasgó entonces en el momento que su Hijo entregó su alma. Y ahí abrió de nuevo el acceso, la comunicación y la entrada libre para todos nosotros a Él. Ahí se dio el milagro de la reconexión, de ser aceptadas de nuevo en Él, de ser reconciliadas con Él, de ser hecho hijas con Él, para que cuando voluntariamente nosotros lo hiciéramos, el camino estuviera libre. Gracias, Señor, esta tarde, por haber sufrido nuestro rechazo, para que Dios nos pudiera dar su aceptación. Por eso dice que somos aceptas en el amado, aceptos en el amado. Wow. Tú y yo no tenemos la capacidad. Cuando una mujer, cuando un hombre ha sufrido rechazo, quedamos incapacitados, discapacitados para amar y ser amados, para perdonar y ser perdonados, para vivir bien. Y eso es lo que Jesús hizo. Nos sanó las emociones enfermas. Cuando Él recibió todo eso encima de Él, sanó nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida espiritual y nuestra vida material. Todos los aspectos de nuestra vida en un solo regalo. Su vida divina nos fue entregada. ¿Qué estamos haciendo tú y yo hoy con esa vida divina que llevamos dentro? Le permitimos a Jesús todos los días que sea Él el que se exprese, que sea Él el que vive, que sea Él el que actúe con esa vida divina. Yo ayer en el grupito que tuve en la tarde les decía, ¿qué tal si a partir de hoy, ante cada momento de una decisión,
de una inminente necesidad, ante cada momento de un ups. Antes de hablar, antes de pensar, antes de contestar, antes de hacer, detente. Como el semáforo. ¿Qué haría Jesús? ¿Se acuerdan las pulseritas que hace años repartieron? ¿Qué haría Jesús si la gente se las tocaba antes de hacer algo? Antes de contestar, antes de hablar, nos invitaban a que agarráramos la pulsera de hule, que era como esta, solo que tenía 4 palabras, 4 letras. Esas pulseras venían en inglés, pero significaba qué haría Jesús. Y era para que cada uno nos agarráramos esto y dijera, uy, ¿qué haría Jesús? Callaría y ya no contestáramos. Miraría para abajo. Uy, sí, no lo voy a ver porque si no le pego. ¿Ya? Cambiaría de canal. Ay, sí, no voy a llorar, no voy a llorar, no me voy a enojar, Señor. Lo perdono, lo perdono, lo perdono. Y empezarle a dar permiso a la vida divina que tú llevas dentro y que yo llevo dentro, que sea la que empiece a partir de hoy a manejar nuestra vida. Yo creo que si algún regalo le podemos dar a Jesús esta semana mayor, esta semana que vamos a tener tiempo de meditar en Él, porque en la mayoría del mundo hispanoparlante vamos a tener días de asueto, días de descanso. Y vamos a poder tomar un tiempo para estar con Él, o muchos tiempos para estar con Él. Yo voy a tener casi la semana. ¿Cuántos días vas a tener tú? Pero sin importar, porque esto no es solo para esta semana. Es que de ahora en adelante, ¿qué tal si nos proponemos seguir conociendo cada uno de los regalos que nos fue entregado, cada una de las bendiciones que ahora son nuestras? ¿De qué se compone la herencia que nos fue entregada en esa cruz del Calvario? Ya no solo nos corresponde lo que el Padre nos dio, todo lo que el Padre nos entregó, porque alguna vez, ¿se acuerdan que vimos cómo la cruz, el morir Jesús en la cruz, nos da salvación, nos dio vida eterna, nos dio nueva vida, nos dio la capacidad de nacer de nuevo? Y la resurrección crea en nosotros una nueva creación. ¡Wow! Pero también en el momento que Jesús subió al cielo y ascendió, limpió el camino, para que entonces la porción de Efesios que fue dicha sobre nosotros, que hemos sido puestos junto a Jesús en lugares celestiales, a la diestra del Padre, se ha cumplido y se ha hecho sobre nosotros. ¿Lo creemos? Yo sí lo creo. ¿Por qué no oramos hoy y le damos gracias al Señor por eso? Padre, gracias por ayudarme esta tarde a poder compartir un poquito lo que he empezado a conocer de ti, lo que he empezado a recibir de ti, Señor. Ayúdame porque quiero más. Ayúdame, Señor, quiero conocer más. ¿De qué se trató? ¿Qué fue lo que tú ganaste, amado Jesús, en esa cruz para mí y para todos nosotros? Ya no quiero oírlo de oídas. Quiero experimentarlo, quiero sentirlo, quiero recibirlo en espíritu y en verdad, para que ese poder transformador de vida siga haciendo aquello para lo cual fue enviado desde el día que tú, Padre amado, en los cielos, lo propusiste hacer. Y el Padre amado de mi corazón te dijo sí, acepto, voy por ellos, Padre, voy por ellos, yo te los traigo. Yo te traigo muchos hijos. No quiero ser hijo único. Quiero tener billones, trillones de hermanos sentados al lado mío, a la diestra tuya. Gracias, Jesús, por el sacrificio sufrido en la cruz. Gracias, Señor. Yo hoy te pido que nos des, Dios Todopoderoso, el espíritu de sabiduría y de revelación en Él, en Cristo Jesús, para que podamos conocer, porque nuestros ojos sean alumbrados, Señor, el entendimiento nos sea abierto y podamos llegar a entender cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado y cuáles las riquezas de tu gloria
que es nuestra herencia, Señor. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con cada uno de nosotros, como lo dice el libro de Efesios, Señor? Para los que creemos, para los que te amamos, para los que hoy hemos dicho, heme aquí, Señor, heme aquí, la esclava del Señor, que se ha hecho conmigo conforme tu voluntad. Padre Dios, gracias por este tiempo, se nos fue la tarde, pero con todo mi corazón las bendigo, les doy gracias por haberme acompañado. Creo que la otra semana no nos vemos, vamos a estar en franca, ¿qué? Comunión con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, espero. Aprovechemos el tiempo, aprovechemos los tiempos y los destiempos. Y me cuentan, por favor, quiero oír de ustedes y yo les estaré contando qué más, me sigue compartiendo un poquito el Señor. Amén. Padre, gracias, 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 porque hoy tú nos despides en la paz tuya, en el gozo tuyo, Señor. Y Padre, yo te pido que si hoy aquí hay una necesidad, hay un dolor, una tristeza, una desesperanza que alguna de mis amigas amadas pueda estar teniendo o un problema que pueda estar enfrentando, sé propicio a ellas, Señor, y haga para ellas. Muéstreles cuánto amor, Señor. Pero por sobre todo también te pido, Señor, desafíanos a adentrarnos más y más y más en nuestra herencia, en lo que por derecho de lo sufrido por tu Hijo amado Jesucristo, por cada una de nosotras, hoy es parte nuestra. Amén y amén. Hasta la próxima. Las bendigo con todo mi corazón. Chao, chao.